Buen día, doctor. Yo le voy a hablar sobre los músculos de la masticación. Los músculos masticadores son en número de 4 e intervienen en los movimientos de elevación y de lateralidad del maxilar inferior. Primero le voy a hablar sobre el músculo temporal. Este músculo ocupa la fosa temporal y se extiende en forma de abanico, cuyo vértice se dirige hacia la apófisis coronoides del maxilar inferior. Se origina en la línea parietal inferior y en el arco cigomático. Asimismo, cuenta con una inserción que se fija por arriba en la línea curva temporal inferior, en la fosa temporal, en la cara profunda de la aponeurosis temporal y mediante un haz accesorio en la cara interna del arco cigomático. Contiene fibras que convergen sobre una lámina fibrosa, la cual se va estrechando poco a poco hacia abajo y termina por construir un fuerte tendón acarado que acaba en el vértice, bordes y cara interna de la apófisis coronoides. En él se originan dos capas musculares, de las cuales la externa está más desarrollada que la interna, por arteria temporales profundas, profunda anterior y profunda media. De la inervación del temporal se hayan encargado los 3 nervios temporales profundos, que son ramas del maxilar inferior. La función de este músculo consiste en elevar el maxilar inferior y también en dirigirlo hacia atrás. En esta última actividad del temporal intervienen sus haces posteriores. Músculo macetero. Este músculo se extiende desde la apófisis cigomática hasta la cara externa del ángulo del maxilar inferior. Se halla constituido por un haz superficial más voluminoso dirigido oblicuamente hacia abajo y atrás, y otro haz profundo oblicuo hacia abajo y adelante. Ambos haces se hallan separados por un espacio relleno por tejido adiposo, donde algunos investigadores han señalado la existencia de una bolsa serosa. Su origen de este músculo es en el arco cigomático y en la apófisis cigomática. Asimismo, cuenta con una inserción que se inserta superiormente sobre los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático e inferiormente en el ángulo del maxilar inferior y sobre la cara externa de este. Su inserción superior se realiza a expensas de una fuerte aponeurosis, la cual se origina mediante numerosas láminas aguzadas hacia el tercio medio de la masa muscular. El haz profundo se inserta por arriba en el borde inferior y también en la cara interna de la apófisis cigomática. Sus fibras se dirigen luego hacia abajo y adelante, yendo a terminar sobre la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. Este músculo es irrigado por la arteria maceterina inferior y también la premaceterina. Cuenta con una inervación. Por su cara profunda penetra el nervio maceterino, el cual es un ramo del maxilar inferior y que atraviesa, como ya se ha dicho, por la escotadura sigmoidea. Su función de este músculo, como la del temporal, la misión del macetero consiste en elevar el maxilar inferior. Músculo teligoideo interno. Este músculo comienza en la apófisis teligoides y termina en la porción interna del ángulo del maxilar inferior. Cuenta con una inserción. Superiormente se inserta sobre la cara interna del ala externa de la apófisis teligoides, en el fondo de la fosa teligoidea, en parte de la cara externa del ala interna y por medio de un fascículo bastante fuerte denominado fascículo palatino, en la apófisis piramidal del palatino.
Cuenta con fibras que se dirigen hacia abajo, atrás y afuera para determinar merced a láminas tendinosas, que se fijan en la porción interna del ángulo del maxilar inferior y sobre la cara interna de su rama ascendente. Sus fibras se prolongan a veces tan afuera sobre el borde del maxilar que producen la impresión de unirse con las del macetero. Este músculo está irrigado por la arteria pterigoidea, rama colateral de la arteria facial, que es una colateral de la arteria externa. No obstante, tiene una inervación. Por su cara interna se introduce en el músculo el nervio del pterigoideo interno, el cual procede del maxilar inferior. Su función de este músculo, antes ya mencionado, es principalmente un músculo elevador del maxilar inferior, pero debido a su posición también proporciona a este hueso pequeños movimientos laterales. Músculo pterigoideo externo. Se extiende de la apófisis pterigoides al cuello del cóndilo del maxilar inferior. Se halla dividido en dos haces, uno superior o esfenoidal y otro inferior o pterigoideo. Este músculo cuenta con una inserción. El haz superior se inserta en la superficie cuadrilátera del ala mayor del esfenoides, la cual constituye la bóveda de la fosa cigomática, así como en la cresta esfenotemporal. El haz inferior se fija sobre la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. Las fibras de ambos haces convergen hacia afuera y terminan por fundirse al insertarse en la parte interna del cuello del cóndilo, en la cápsula articular y en la porción correspondiente al menisco interarticular. Asimismo, este músculo está irrigado por la arteria pterigoidea, rama colateral de la arteria facial, que es una colateral de la carótida externa. Como todos los músculos antes ya mencionados, este músculo también tiene una inervación. Recibe dos ramos nerviosos procedentes del bucal. Su función de este músculo es la contracción simultánea de ambos pterigoideos externos. Produce movimientos de proyección hacia adelante del maxilar inferior. Si se contraen aisladamente, el maxilar ejecuta movimientos laterales hacia uno y otro lado. Cuando estos movimientos son alternativos y rápidos, se llaman diducción y son los principales en la masticación.